El señor ministro del Interior, Armando Benedetti, le ha hecho una petición respetuosa a la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que le ampare sus derechos porque piensa que hay una especie de emboscadas judiciales y de filtraciones de datos muy concretos que tienen que ver con procesos judiciales alrededor suyo. ¿La palabra que a usted le gusta es entrampamiento, señor ministro? Buenos días, ¿o cuál? Me gusta más bueno, primero que todo saludarlo a usted, a la mesa de trabajo y a cada uno y una de sus oyentes. A mí la que más me gusta o la que más usan contra mí siempre son emboscadas judiciales, pero yo no digo que me la esté haciendo la Corte, o de pronto hay alguna persona o miembro de la Corte Suprema que sí lo hace constantemente y que lo he señalado yo. Pero también es que uno empieza a recibir informaciones de entrampamientos como lo hizo el narcochafer. Yo no sé qué tanta validez o no tenga esa persona. También se han encontrado de que hay contactos de alguna magistrada con elementos del FBI donde se viola el debido proceso y dan información que no deberían dar. Entonces uno vuelve otra vez y me llega ese tipo de informaciones, entrevistar testigos sin que esté mi abogado o que no tengan que ver con hechos cuando yo era senador, sino de hace 2 meses. Entonces todo ese tipo de situaciones parece bastante loco y absurdo y yo no puedo acceder a la justicia. Entonces yo demando a quien yo creo que está infringiendo la ley y entonces tuve que poner una tutela para que se tome una decisión jurídica sobre si se investiga o no se investiga a Cristina Lombana. A ver, Hernando, lo escucha el señor ministro del Interior. Espere que se va a poner el audífono. Ya, ahora sí, Hernando. Doctor Benedetti, ¿por qué considerar emboscada cuando ese organismo, la Sala de Instrucción, precisamente en meses pasados, lo imputó y lo llamó a juicio? Por una decisión, además, no solamente de la doctora Lombana, sino por casi la unanimidad de esa Sala de Instrucción. Entonces, ¿por qué hablar de emboscada y por qué esa obsesión con la doctora Lombana? Yo no he hablado que la emboscada venga de la Corte Suprema. Si yo me he referido a la magistrada Cristina Lombana. No me he referido nunca a la Corte Suprema, creo en la Corte Suprema, me ha dado garantía en la Corte Suprema y la obsesión es de ella hacia mí en los últimos 7 años. Yo lo que pasa es que la tengo recusada a ella en un proceso de enriquecimiento ilícito que la misma carta dijo que había, la misma Corte, la misma sala dijo que se había excedido de sus funciones, se extralimitó de sus funciones y al mismo tiempo volvió a hacer otro proceso en que la misma Corte volvió y dijo que estaba recusada y no lo podía hacer y aún así lo volvió a hacer. A eso es lo que me refiero yo. Y ante esa infracción de la ley o ese infringimiento que la misma sala ya dijo que había extralimitación de sus funciones, dígame entonces yo qué puedo hacer, porque entonces no hay quien la investigue ni le haga entender cómo es el tema y sigue investigándome y sigue entrevistando testigos con los cuales no tendría por qué hacerlo sin mi abogado y así ya ha venido pasando. Realmente, frente a las distintas recusaciones que usted presentó contra ella, hay unas que no han prosperado. Por ejemplo, en el emblemático caso Fonade. Y ese caso precisamente es que el que lo tiene usted llevado a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Luego, en realidad, no es cierto señalar que todas las recusaciones que usted ha formulado en contra de la doctora Lombana han procedido. A ver, yo no he dicho que todas, yo solamente dije que le tengo 2, en 2 casos completamente diferentes. Eso ya es bastante. Eso ya es bastante, primero. Y segundo, en el caso de Fonade, ella nunca jamás dejó que yo presentara una sola prueba durante ese proceso. Oiga lo que le estoy diciendo. Y además de eso, no fue unánime, hubo 2 salvamentos de voto. Ministro, ¿esa emboscada es que están revelando información falsa o lo que se está filtrando es cierto y a usted le molesta que se filtre? No, son temas falsos en los cuales ni siquiera garantizan mis derechos. Por ejemplo, el allanamiento nunca tuvo que haber sucedido porque está recusada sobre temas que tengan que ver con mis bienes. Bueno, ¿qué respuesta ha tenido ya de la Corte? ¿Todavía no? No, ninguna. La que tuve fue una reconvención cuando tuve las palabras que no quise decir ni que las que yo quiero ser. Y a raíz de eso, cuando el presidente de la Corte Suprema me llamó la atención, pues yo acaté ese comentario. Bien la relación con la Corte entonces, mal con la doctora Lombana. Yo no soy de relaciones con el Poder Judicial, de pronto por mi formación, de pronto si hubiera sido abogado, o hubiera sido juez, etcétera, de pronto
tendría una relación más cercana con ellos, como siempre lo tuvieron los compañeros míos de Comisión Primera, que siempre fueron muy amigos, muy cercanos a ellos. A ver, don Juan Fraile, que hay otro tema muy delicado de las últimas horas para comentar con el señor ministro del Interior. Ministro, precisamente sobre lo que pasó ayer en la Fiscalía, dicen había una empresa criminal en el Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, para comprar votos de congresistas. Estamos en plena época electoral y veo uno muy empapelados a los exministros Bonilla y Velasco. ¿Cómo queda el gobierno con esas revelaciones? Porque ustedes han hablado de mucha transparencia. El presidente Petro ayer dijo, no compramos al Congreso, pero la Fiscalía imputó los cargos. Bueno, yo le puedo contestar como sucesor de alguno de ellos, y lo que le puedo decir es que el presidente de la República jamás se ha puesto o me ha dado alguna directriz en el sentido de que vaya y busque a algunos congresistas con base en darle puestos o darles algunos contratos o algo por el estilo, cupos indicativos o como se le quiera llamar ahora. Y de eso puedo dar fe y estoy completamente seguro. A él se vuelve muy irritable cuando le tocan el tema o alguien le propone o alguien le dijo por una vía o por otra vía, que no necesariamente tiene que ser con los ministros, sino gente cercana a él, que si pasa esto, se le puede ayudar a esto. Él siempre ha sido muy irritable. Entonces yo le creo al presidente no solamente porque sea mi jefe, sino porque lo conozco un poco, no tanto como yo quisiera, y en esa forma como yo lo conozco, lo que queda muy claro es que él no es de ese tipo de acciones. Al mismo tiempo, yo lo único que puedo hacer como personas que estuvieron antes en el gobierno y ahora es buscar que la defensa de ellos pues logre demostrar lo que ellos quieren demostrar, y habría que esperar qué es lo que sucede en el desarrollo de estos juicios, pero como siempre veo a la prensa ya de una vez juzgando, ya veo de una vez tomando posición y ya están condenados según ustedes. Pero lo que habrían hecho Bonilla y Velasco, entonces se hizo a espaldas del presidente de la República. Yo no creo, hay que ver si habrían hecho para empezar a hablar si fue de frente o de espaldas. Pero más allá de eso, Gustavo, es el tema de los medios de comunicación, que no estoy hablando solamente o por una parte de Caracol, sino que se han vuelto demasiado desmedidos, donde aquí ya no se hace el contraste de una persona con lo que dice otra. Yo fui periodista y trabajé en El Tiempo, por ejemplo, en la revista LOL, el noticiero QAP, y para esa época usted tenía que llevar el contraste de la otra persona. ¿Y por qué no siguió de periodista? He debido quedarme. Estaría aquí en la mesa trabajando de pronto. Bueno, no sé, pero hubiera sido más tranquilo la vida de todas maneras. ¿Será que le aburrió tanta confirmadera y tanta cosa? No. Las Marías en ese momento, sobre todo María Elvira Samper, desde esa época decía que yo tenía más madera de político que de periodista. Algo le vería entonces, algo le vería. Pero ministro, usted que pasó por el Congreso y sabe tanto de cómo funciona el Congreso, eso de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de que es un peaje para todos los gobiernos, y es un poco de lo que acusan al ministro Bonilla de hacer lo que los congresistas pedían para aprobar los créditos, eso es historia vieja. ¿Por qué les sorprende tanto? Yo no digo que el presidente lo supiera, el presidente Petro, digo, pero que esas cosas pasan en el Congreso todos los días. Yo no he dicho que me sorprende, sino que no habría entonces, desde la forma que yo veo al presidente, el presidente coordinando, dando unas directrices para que eso pase, a eso es lo que me refiero. Y con base en eso, yo estuve 20 años en la Comisión Primera del Senado, y pues, aunque a usted le parezca mentira, tiene que creerme que las personas, tanto en su perfil, en política, en los temas, que nos diferenciamos muchos de la tercera, los de la quinta, los de la primera, por ejemplo. Pero lo veo prejuzgando a los congresistas, los veo muy honestos. No, yo no estoy diciendo que sean honestos, estoy diciendo que el gobierno, no sé si habrá dado, y estoy seguro que no, que el presidente no lo hizo, en dar una directriz en esa línea. Ministro, póngase los audífonos que le va a preguntar doña Diana Saray desde Bucaramanga. Diana. Ministro, pero usted dice que por qué los medios no contrastan, que no se le da la oportunidad de escuchar varias voces, pero es que en todo este tema de los congresistas y de la gestión de proyectos a cambio de apoyos políticos, están los testimonios de Olmedo López, está el de Sneider Pinilla, está el de María Alejandra Benavides, está también el de Andrea Ramírez, que era otra asesora del Ministerio de Hacienda, y todos coinciden en lo mismo, en que sí hubo una gestión por parte del gobierno frente a los congresistas para lograr apoyos políticos a cambio pues de recursos para las regiones. ¿Por qué entonces se siente tan
sorprendido. Yo más que digo que se le dé las voces o no se le dé las voces, lo que yo digo es que no prejuzguen, y entonces en el tono de voz, en la forma inquisitiva en que hablan, parecen ya haber tomado una posición sin que realmente exista ese tipo de dictamen o que ya haya habido un fallo. Pero para el tema que usted me dice, yo no estaba aquí en el momento en ese país, pero con lo que he escuchado en estos días de que he estado de ministro, lo de Olmedo en Casa de Nariño, se ve como que fue un hecho de alguien que se robaron una plata, pero no que esa plata hubiera servido para entonces comprar unos congresistas, para entonces unos votos. Esa es la diferencia que yo veo entre lo que hoy se ve desde Casa de Nariño y se ve en la calle. Usted en las últimas horas ha hecho unas apreciaciones sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral en el sentido de darle una mirada a esos dineros que entraron a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. ¿Qué es lo que no le cuadra de la decisión? No, bueno, primero la del conjuez, yo lo dije desde el primer minuto, de que era una decisión política, porque ellos son elegidos de partidos políticos mediante un listado político y lo eligen unos políticos que están en el Congreso de la República. Luego son políticos y son de partidos, y si esos partidos llegan a pasar a la oposición, pues entonces pasa el Consejo Nacional Electoral a la oposición. Ese Consejo Nacional Electoral debería ser reevaluado por una reforma constitucional de crear un órgano autónomo electoral, algo parecido a lo que pasa en México. Es lo que hay. Es lo que hay, pero además de lo que le estoy diciendo, entonces escogieron un conjuez que había sido abogado de Fico Gutiérrez, que además Fico demandó a la campaña, que me demandó a mí en su momento también en época de campaña electoral. Entonces, pues ese es un conjuez que sabemos que es de la oposición, y cómo es posible que la oposición determine finalmente si o no, si hubo o no se volaron los topes. Pues también hay magistrados cercanos al gobierno y pudieron votar. No, el otro conjuez fue abogado de Petro. Claro. No, pero a ver. Que votó en contra. Pero a ver, el cuento es que, por ejemplo, yo denuncié lo de Brecht. Yo quisiera que usted viera a alguien en este país, porque lo hice y nunca nadie lo ha visto, y voy a presentar unas denuncias penales en estos días, en que yo y está en YouTube, el 5 de diciembre del 2018 dije qué empresas, qué monto, con qué personas, durante qué tiempo y con qué plata entraron más de 4.000 millones de pesos a la campaña de Santos, y nadie dijo absolutamente nada. Y había un secretario de Transparencia en ese momento que se llamaba Camilo Enciso, y ese señor se quedó callado cuando era secretario de Transparencia y no dijo absolutamente nada. Pero ahí sí le está pasando usted la cuenta de cobro lo de la casa de Leiva. No, ¿es eso? la de la casa no, de los errores, porque en este programa usted ha dicho que esta casa tiene 4 dueños hasta que Espinosa llegó y dijo que era de Colpatria. Así que, y ustedes repitiendo esa huevona, pero de que tenía 4. La casa se la prestó Leiva a usted. Eso me dijo Leiva a mí. No, bueno, ahorita hablamos de esa vaina, pero todavía lo Leiva me dijo, yo ya le presté la casa, que no es una mansión, pero yo se la presté. Pero no me dañe el discurso. Entonces, resulta que esa plata entró ahí y nadie dijo nada. Cuando se demostró que la plata del Cheche Hernández había entrado, porque hubo unas revelaciones nadie dijo absolutamente nada. Entonces, aquí sí es ilegal que el día de elecciones FECODE pague los refrigeros. El día de elecciones no tiene nada que ver con el día de campaña. La campaña se acaba a las 12 de la noche del sábado. Esos son unos refrigerios para unos testigos electorales, que es después de cerrarse la hora de votar, es que empiezan a actuar. Y después hubo una fiesta, y entonces quieren cobrar la fiesta después de la elección. Ojo que me está metiendo futbolistas al asunto, ¿no? ¿Cuál futbolista? El Cheche Hernández ese. No, bueno, el Ñeñe, perdón. El técnico de Cali, hombre, el pobre. A ver, Hernando, que Hernando lo escucha el ministro del Interior. Ministro, es que realmente en las pesquisas que usted descalifica del doctor Enciso, él señala lo siguiente. Él dice que usted, siendo ministro del Interior, a los pocos meses suscribió un convenio con RTBC para administrar recursos por más de 88.000 millones de pesos. Después, a los pocos meses, RTBC termina contratando a Ricardo Leiva, pagándole una cifra, si se quiere, millonaria por la organización de un evento, y es precisamente ese intercambio de casas con Ricardo Leiva, más allá del título, lo que se señala como crítica fundamental es eso. ¿Cómo resulta Leiva contratando con RTBC, entidad que usted benefició, trasladándole más de 80.000 millones de pesos de su presupuesto? ¿Qué tiene que decir a ese respecto?
Pues lo más fácil, nunca firmé el contrato de RTBC de 88.000. Entonces, si no firmé el de 88.000, ¿cómo iba a favorecer a través Pero de entonces, eso? ¿por qué terminó RTBC administrando fondos del Ministerio del Interior? Eso también es mentira. Esos fondos nunca vinieron del Ministerio del Interior. Entonces, ¿cómo? Mire, yo tengo acá, entonces le conviene a usted mandar varios derechos de rectificación, como por ejemplo el periódico El Colombiano. No, El 6 de noviembre de este año no el periódico Colombiano. ¿Ah? Colombiano no existe como Usted está cerrando medios antes de que se acaben. Yo no estoy cerrando sí medios, existe. estoy diciendo que no existe como tal. Existe si el y es muy respetado. Sí, si el colombiano no existe porque solamente tiene una visión de lo que lo pasa, esas mentiras que acaba de decir. Pero que lo hace usted como no las un ha error. rectificado. ¿Por qué no porque las ha No rectificado? si tuviera que rectificar todo lo que dicen de mí, yo lo trabajaría. Pues no, lo que es como funcionario público sí me parece que es importante, No, sobre todo usted- porque ese es un detalle fundamental en la investigación que ustedes califican del doctor Enciso. Pero es fundamental, si usted me quisiera un poquito más, si hubiera mirado algún tuit. No, ministro, yo quiero decirle que yo a usted le tengo aprecio porque Yo los dos coloco somos de hinchas del chiquito. Junior. Lo que pasa es que a mí me gusta meterle goles y a usted me imagino taparlos. No, en esta acabas de botar un penalti espere. solo sin arquero. En porque este, no, en porque el RTBC arquero yo nunca estaba firmé. dopado. Yo nunca El arquero firmé. estaba dopado. No, yo Ahorita nunca. dijo Cheche Hernández y dijo en vez del FBI, dijo el FMBI. Pero bueno, sigamos está adelante. bien, pero eso no tiene nada que ver. Lo importante es que Tiene que ver. Ministerio nunca firmó nada con el RTBC. Bueno, Vanessa, sobre el asunto Leiva, para superarlo, ¿algo más de las casas? Sí, yo quisiera saber, es decir, la información que se mueve tras bambalinas, que quisiera que el doctor Benedetti nos aclarara, De chisme. pues es que usted vive en una casa que era de Alex Saab y luego fue de Leiva, Ese es y otro que lado. Leiva vive en un apartamento que es suyo. ¿Eso es otro? verdad? No es verdad. La casa, lo que sí es verdad es que el lote fue de hace 20 años, entre 15 y 20 años de Alex Saab. El lote donde se construyó la casa. Exacto. Y la casa la construye, creo que es Leiva, con el Banco Colpatria. Hace 15 años. 10 años, sí, como 10, 15 años. Es de él. Sí, pero no se la compré a Alex Saab. Se la prestó a usted. ¿Ah? Es Leiva el que le presta la casa a usted. Sí, estábamos en una transacción, si usted quiere, y resulta que entré en OFAC y con todos los chismes que hicieron, todo se paró y ahora no sé qué voy a hacer, porque yo tengo mil problemas. Estaba comprando un apartamento a través con el Fondo Nacional del Ahorro. Las personas que yo había hecho la negociación ahora no lo quieren aceptar, a pesar de que es plata del fondo, porque, me explico, es Benedetti quien está ahí, y entonces la gente interpreta mal la OFAC. Entiendo el susto que le causa a la gente hablar conmigo o sentarse conmigo a tomar un tinto, pero entonces ahí me rechazaron. Aquí nosotros no. No, ustedes no, pero me rechazaron. Entonces estas personas, para deshacer el negocio, me demandaron. Entonces tengo el apartamento hipotecado a mí porque se había corrido las escrituras, porque el Fondo Nacional del Ahorro no gira hasta que la escritura Pero no esté puede pagar la hipotecada. hipoteca porque no le reciben la plata, ¿o qué? Pero no le reciben la plata, no reciben la plata del fondo. Entonces yo ando en un limbo y no tengo cuenta bancaria, y me sacaron de Sura del tema de la salud, y del Club Social me sacaron porque no pueden recibir plata mía, que eso no es así. La OFAC no tiene nada que ver así. O sea que los 1001 problemas que tengo, el que me quiso hacer una maldad con los OFAC, tengo que reconocer, como lo reconocí aquí, que me la hicieron de verdad. A ver, Vanessa, última pregunta sobre ese asunto de apartamento Leiva. Sí, eso es lo que tiene que ver con la casa, se lo entiende, doctor Benedetti, pero Leiva vive en un apartamento que es suyo. Sí, es el que yo te digo que estaba comprando con el Fondo Nacional del Ahorro, porque ese no era mío. Entonces yo pido un préstamo para el Fondo Nacional del Ahorro para comprar el apartamento, pero sale, creo que es el 17 o el 18 de octubre, la aceptación de la escritura o algo así, y a mí me meten en la OFAC el 24 de octubre. El mismo 24 que van a girar la plata, sale OFAC. Diana Saray, adelante. Ministro, yo no puedo pasar sin preguntarle, ya que mencionamos a Ricardo Leiva, por las denuncias que se conocieron este fin de semana de su exesposa, Karen Santos. La revista Cambio publicó un video en el que se ve las tremendas golpizas que el señor Ricardo Leiva le daba a su esposa, amenazándola incluso con un cuchillo. Casi la mata. ¿Usted qué piensa de todo esto, de todas estas denuncias Bueno, de yo la no he visto, exesposa de Leiva? primero que todo, yo no he visto el video,
y no sé si en el video sale lo que usted me está narrando o describiendo. No, sale, es terrible, ministro. Terrible. Bueno, yo no he visto el video. Sí, es terrible. A mí me preocupa ese tema y tendrá que verse en las autoridades. A mí lo que sí me ha dolido en el alma es que el medio Cambio, que siempre me inventa cosas todo el tiempo, tengo que estar rectificando, todo lo que dicen es mentira, todo son una cantidad de locuras, y que se ve siempre otras emboscadas también, porque las emboscadas no solamente son judiciales, es que de 10 trinos que ponían, 8 tenía que decir que en la casa que había pasado eso, que ahí pasó, Sí. entonces es de Armando Benedetti. Eso sí que me parece más perverso. Y eso a nadie, ningún periodista le llamó la atención, ni a nadie le importó. Al contrario, le hicieron todo el nombre de Armando Benedetti para impulsar y buscar más like en esa nota periodista. Eso sí que es basura. Entendiendo que se trata de un asunto de Leiva, de su intimidad con la Además, relación de esta persona, ¿le molesta que eso haya pasado? Claro que sí, y Usted se que ha rechaza. tenido un cambio Claro en que su sí, vida tan- claro que sí, y se rechaza. Pero lo que le quiero significar es que eso sucedió. Y eso sucede constantemente en el periodismo. Y eso yo nunca había visto que usaran el nombre de un ministro. Es como si usted le vende el carro a alguien, la persona que le compró el carro y se chocó, atropelló a alguien, usted es culpable por haber atropellado a alguien. O sea, porque todo era muy perverso en unir ese tipo de relación como que si no estuviera culpable. Como entramos un poquito de lado a lo de Leiva, se nos quedó una cosita en el tintero. ¿Cuál es el problema con la votación del magistrado Prada, que usted dice que no podía votar virtual si eso está perfectamente permitido por la ley? No, es una porque- herramienta judicial, Porque según tengo entendido en el Consejo Nacional Electoral me comenta que él se ausenta constantemente. pero en el acta de la votación consta que él estaba. Y los No, jueces estaba también. de viaje. No, que estaba votando, pero a través, obviamente, Y a en el través reglamento de... no está muy claro cuando usted tenga que votar, tiene que votar No, presencialmente. pero no dice. El No. reglamento no lo dice. Bueno, pero, no lo obliga a estar presencial. para votar tú en cualquier corporación de forma remota, tiene que ser sustentado y tiene que ser así. Pero las no es la causales primera- de nulidad son taxativas, Pero ministro. es que no son- Si no está prohibido, no quiere decir que no pueda estar permitido. No, al revés, lo que no está permitido es que tú te ausentes de tu lugar de trabajo, como ha pasado en varias oportunidades con él, en las que pasa entre 9 y 11 días sin ir al Consejo Nacional Electoral y aparecen las votaciones en las actas. A ver, Hernández, usted Entonces, que vamos a- es el que sabe el tema jurídico. Que nos diga ilustre, para ver, a ver. Hernando. Sí, es que, ministro, son varias precisiones las que hay que hacer. Primero, una cosa es discutir presencial o virtualmente, y otra cosa, firmar Votar. presencial Yo hablo de la o votación. eventualmente virtualmente. Pero lo que lo quiere decir es que además hay nulidades que son subsanables. Es decir, que pueden superarse simplemente corrigiendo el hierro, como podría ser esa de una firma, de una providencia, un acto administrativo firmado en el exterior. Pero ya que estamos hablando de ausencias del cargo, ¿por qué le parece grave lo del doctor Prada y no lo que le han achacado opositores suyos a cuando usted precisamente abandonó también su cargo siendo embajador ante la FAO, embajador en el gobierno Pero- venezolano, y en ese momento se retiró de su cargo sin pedirle permiso a la Cancillería, y usted tiene procesos abiertos por eso? ¿Por qué un caso sí aplica y en el otro no? Bueno, primero porque esta es una nulidad que estoy pidiendo administrativa de un acto administrativo del Consejo Nacional Electoral de unos magistrados. Ellos no pueden votar si no están de forma presencial y así debe Pero el ser. día que se votó, él estaba presente en la sala. No estaba, Los conjueces no son estaba. son los que... A ver, usted tiene... Viajó el miércoles 26 y se votó el 27 y no estaba. Yo le pregunté... Ya contestó lo de Venezuela. Yo le pregunté hace un rato al doctor Prada si él está en este momento fuera del país, doctor Benedetti, y él nos ha compartido un pequeño audio, dura 20 segundos. Esto dice uno de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Óigalo. Hoy es 1 de diciembre y estamos armando la Navidad, el árbol, el pesebre, para compartir con los funcionarios. Entre otras cosas, hay algunos mal informados. Aquí estamos trabajando. Cuando estamos ausentes es porque estoy haciendo 2 maestrías. Una en Derecho Electoral y la otra un MBA en INALDE. Y son 3 días de la semana pasada en las que estuve estudiando. Saludos. Ya volví a insistirle al doctor Prada si Ha habido cuando más ausencias se así. firmó
la decisión del Consejo a ver, Nacional Electoral estaba en Colombia. Algunos me insisten Exacto. en que estaba, y si no estaba, No, yo le estoy y al hacer, diciendo que no, es que por yo eso, le estoy asegurando pero si que lo no hace estaba. por vía virtual también es legal. No, primero que todo porque cuando ellos salen, si es para temas de trabajo y invitaciones de otro gobierno, tienen que pedirle permiso al Ministerio del Interior. Primero. Segundo, no es la primera ausencia. Le repito, hay ausencias que son de 9 y 11 días. ¿Ok? Que se están demostradas. Entonces, lo que le estoy diciendo es que eso sería un abandono del cargo porque usted no puede dejar de estar en su cargo más de 3 días. Ahora, para contestarle al doctor Herrera. Doctor Herrera, lo que sucede es que en ese momento no había embajada porque la casa vino a estar arreglada hasta enero, febrero, marzo, como abril más o menos, terminada, no había pozos de agua, no había oficinas, me tocaba dormir en hoteles. Entonces la relación, acuérdese usted que se había roto todas las relaciones entre Colombia y Venezuela en la época de Duque, no había ni siquiera abierto el puerto Simón Bolívar, no habían aranceles y todo eso tocaba discutirlo entre Colombia y lo demás. Toda esa denuncia es de una pelea entre Leiva y yo. A ver, Hernando, centrémonos en el episodio concreto del Consejo Nacional Electoral. Sí, ¿por qué, ministro, usted tiene esa información de las salidas al exterior del doctor Prada? Es que eso se me parece mucho a una información y a una complicación que le surgió a una exdirectora del DAS al suministrar información que podría ser particular de una persona. ¿Por qué usted tiene esa información? Y le quiero decir, usted me respondió lo de Venezuela, pero no las salidas cuando estuve en la FAO. Pero bueno, centrémonos en este otro tema. Bueno, yo no he dicho ni he pronunciado salidas al exterior. Yo dije que unas personas del Consejo Nacional Electoral me han hablado de largas ausencias entre 9 y 11 días. Bueno, eso ya es una crítica. No, exacto, pero yo no he dicho, ni se puede hablar de salidas al exterior. Bueno, le quiero cambiar el tema a lo político, ministro. ¿Qué tan satisfechos están con la popularidad del presidente en la última encuesta? ¿Y cómo vieron la situación, el panorama jurídico en la encuesta? ¿Ya ganaron la presidencia con Cepeda o todavía piensan...? ¿Cómo es el panorama jurídico? No, el panorama político, perdón. Panorama político de la encuesta. No, ya lo jurídico lo pasamos. El panorama político de la encuesta, la popularidad del presidente y la votación o el apoyo de muchos de los encuestados, más del 30%, al candidato del progresismo. No, a ver, el tema y el punto es que la encuesta ha sido muy satisfactoria para nosotros, a pesar de que personalmente veo un afán de ayudar a Fajardo, ¿no? ¿De parte del encuestador? Bueno, Inbamer siempre uno ha creído que es de Fajardo. Digo yo, así como usted ha escuchado chismes míos, yo he escuchado ese chisme. Bueno, pues yo he escuchado ese chisme, no quiero molestar a nadie con eso, pero me parece una encuesta seria, creo que es la primera vez que se hace de 3.800 personas, presencial, cara a cara, y con la trazabilidad que se debe presentar al Consejo Nacional Electoral, lo cual es una muestra representativa de algo que realmente está pasando, más allá, como siempre contestábamos los políticos, de que tiene que ver con una fotografía del momento. Es una gran fotografía del momento porque son 3.800, son 148 municipios, y eso es bastante importante, y que un presidente a, 6 meses de irse, entonces resulta que está en el 40%. Y que el candidato... ¿Cómo va a sacar 40% en una encuesta de Fajardo? No, por eso, o sea que estamos en 45. O sea que estamos en 45. Pues claro, estamos en 43, 45. Entonces, si ya tenemos, pasa eso, y además en ese mismo hecho, el candidato que podría seguir el proyecto del presidente Petro está con 32 puntos, pues yo me llevé una gran sorpresa. ¿Y cómo iba el Tigre? Yo no le digo Tigre, pero... ¿Cómo le dice usted? No puedo. Pero no puedo. ¿Cómo que no puede? No, pero ya le ha dicho. Claro que puede. No puedo, yo no lo he dicho. No puedo. ¿Cómo es? Es que se nos olvida. No puedo. Pues yo creo que él ha hecho las cosas bien y le ha funcionado, pero en esa encuesta lo derrota porque lo que está pasando ahí es que está diciendo que va a perder. Y ojo, estoy describiendo lo que vi en la encuesta, no estoy analizando, ni estoy favoreciendo a nadie y no estoy pidiendo voto por nadie. ¿Eran amigos?
No, pero ¿por qué me vas a preguntar ahora por eso? No, pues para saber, pues es el Para segundo de la buscarme la encuesta. lengua, para buscarme la lengua. Es el segundo de la encuesta. Usted de No, cariño no, le no. dice Hello Kitty. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Bueno, Esas son suposiciones de ustedes. ¿usted qué cree que va a pasar en el escenario político con tanto candidato del 0, tanto por ciento, del 1 punto? No Pues sé es una cuánto? cosa bastante rara que nunca se había visto. Creo que los primeros, 5 o 6 están, llegan hasta el 2%, los primeros 8 o algo, Sí. y de ahí para abajo 1, 0.9, 0.6, 0.1. Eso es bastante difícil de comprender o entender, o cómo se van a empezar a unir, porque tampoco es que usted los pueda unir en un saco a unos y sumarlos y tener. Yo como meter un poco de gatos en un costal. Exacto, eso no va a ser fácil, pero tendrán hasta el 31 de enero, tengo entendido que es cuando tienen que inscribirse para la consulta. Ahí vamos a decantar realmente qué está pasando, pero creo que es el primer diciembre en época electoral que nos vamos sin unas posiciones de verdad, ¿cómo explicarle? De verdad Contundentes de 3 o 4 contundentes candidatos. o decantadas. Entonces, eso puede conllevar a que cualquier cosa pueda pasar. Bueno, antes de que se vaya, ministro, hay una pregunta que tiene Porque ya me Fraile. está echando, yo no tengo mucho que hacer. pero no. Es que usted va a levantar temprano. ¿Sabes que llegué a mi casa ayer ¿A a qué las hora? 1:30 de la mañana? Por eso es que cuando yo a veces no estoy en Bueno, radio, entonces, mire, es porque me acuesto tarde. Si tiene tiempo, le hago una pregunta que manda Martín Tapias del no. Caribe. Sí. Dice, Bueno, sí, pero pregúntele pero qué tan escucha- cercano es a la casa de los Torres y si es cierto que ellos mandan la parada de la O sea, usted política dice, del si se va Pacto a del quedar, Atlántico. usted lo que está diciendo es, si se va a quedar aquí, le voy a mandar toda la pregunta para que le jode la vida. No, voy. pero Martín No, me la yo manda. me y- voy. No se vaya, ministro. ¿Cómo está la política del Atlántico? Los Torres sí son ¿Pero tan qué fue lo que pesados dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que que- si cuál usted es fue? cercano a los Torres y que si ellos determinan la política hoy en el Atlántico. A ver, en con buena los parte. Torres, yo soy cercano a una persona de los Torres que no tiene que ver con política. Ok. Y a los Torres, yo diría que pobres Torres porque los tratan como clan, pero por ejemplo cuando los Galán tenían 2 senadores en el Senado, eso no es clan, eso es opinión. Y si los Torres fueran monos, ojos azules y del country, entonces nadie se metería en problema, porque Luis Carlos Sarmiento, por ejemplo, que da plata para todas las campañas y que se ha atado a las 4G, a ustedes los bogotanos no les parece Pero no es absolutamente nada mono. No, por eso, que Ni si tiene fuera ojos mono, azules. que si fueran monos azules, ustedes no se meterían con él. Pero Luis Carlos Sarmiento, repito, que da muchísima plata para las campañas, que se gana todas las 4G, ustedes los cachacos aquí de clase Oiga, alta, entonces si no les parece, todo lo que eso no les Sarmiento- parece nada. todo lo que Sarmiento yo ayudó a la estoy- Guajira yo de mano estoy- del gobierno. Yo no estoy hablando mal de Sarmiento, Aquí en la W. me cae muy bien Sarmiento, no estoy diciendo nada, estoy hablando mal de ustedes, que a ustedes les Pero parece como, unos buenos y unos como malos. se metió en lo de la banca y la plata, ¿los Torres le han prestado plata a usted o no? Sí me prestaron plata, pero antes de que Petro fuera presidente, no porque ahora que Petro es presidente para que yo le diera un contrato, como han querido decir algunos HP. ¿Y ya les pagó? No, me tocó devolver, con tanto problema que me han armado, me ha tocado devolver ese porque ese hotel yo lo iba a pagar con un apartamento que la señora Lombana me lo metió en extinción de dominio. Hernando, además de eso la señora me ha metido en temas de extinción de Pero dominio. usted tiene más lotes que una inmobiliaria. No, ya no, tú vas a quedar sin ninguno, porque A ver, en el Fondo Hernando. Nacional del Ahorro me frego, No, me voy a más fregar. bien es que Rodney Chávez, ¿se acuerda? Oiga, pero no, recuerde usted, doctor Rodney Chávez, Benedetti, ¿quién es que Rodney quien le- Chávez? Rodney Chávez, ¿usted no se acuerda de él? Bueno, No. mejor que no se acuerde. Bueno. Pero ¿sabe qué le voy a decir? Esa extinción de dominio la decretó la fiscalía anterior. Sí, y ella me citó al acuerdo que en ese fiscal y momento ella usted dijo, fiscó, y tengo las pruebas de que ella llegó, ve que ella tengo llamó. razón en varias cosas. No, señor, hoy no. Usted Hoy sí, hoy usted doctor siempre ha Armando. sido como una especie de Cuidado. como no, ¿cómo se Cuidado. llaman Porque lo los conozco, griegos? doctor Armando. No, los Porque griegos, lo ¿cómo que se conozco. llaman? Los oráculos. Ah, Usted siempre ha sido oráculo y se Eso lo he sí. reconocido. Quisiera que me quisiera un poquito más para que no me Pero sí, lastimara hombre, pero tanto. usted no se acuerda cuando íbamos al estadio hace 20 y pico de años. Lo que No, pasa es que usted pero cambió usted mucho. me invitaba a la casa. No. ¿quién También y cambia? usted también, Pero se siguen No, haciendo no, penaltis, no. cobrando No. penaltis. Sí. Bueno, sí. ven, pero los está Pero el votando doctor el Armando a veces los tira a la derecha, otras veces a la No, tú izquierda, lo has yo tirado, siempre por tú un los lado. has votado todos hoy. ¿Cómo? Pero No, sí, usted doctor antes era Benedetti. uribista, después pastranista, después Es serpista, que yo después soy, artista. es que yo en soy fin. como Neymar, a mí me iban a buscar. Tal vez Bueno, lo que- muy bien, eso me parece Tal muy vez bien. lo que molesta no es que el señor Euclides Torres sea amigo suyo o no amigo suyo, o le haya prestado una plata o no una plata. Es que Eso les un molesta. problema.
es que tal vez a algunos nos parece que es extraño que al señor se le beneficie en todos los trámites de transporte y que Pero la yo tengo que ver superintendencia de eso- transporte pues es de él. Bueno, primero que todo, yo no sé si eso es verdad o mentira, porque yo no conozco al señor de transporte, ni nunca me he tomado un tinto, ni sé nada del señor. Dos, lo que él tiene, según tengo entendido, porque él me lo ha dicho, eso lo tiene él desde antes, desde la época cierto. de Santos. El SICOF lo tiene hace mucho rato, eso es Bueno, verdad. ok, yo no sé ni siquiera qué es el SICOP. Le puedo jurar por la emisión que no sé qué es el SICOP. Cada vez que usted hace un trámite de tránsito, renovar la licencia, la tecnomecánica, Eso deja un ay, hombre, billetico. tenga, le dan una cosita. Ok, Bueno. pero no es ilegal y se lo ganó en una licitación, me imagino, no sé cómo va. Pero esa vaina, bueno, pero eso viene desde Santos, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces, Cierto. ¿por qué van a decir que Petro lo Oiga. está favoreciendo? Un momentico, que porque Petro lo está favoreciendo. Y yo lo conozco a él desde el año 2010 y es el padrino de mi hija. Hay una relación. cercana. Bueno. Bueno, Entonces el ministro, padrino mío no me puede prestar plata. Una inquietud. Porque si no, porque la teoría de la lombana. pero es que ahora usted es no, ministro. Es para aplicarle. Cuando era padrino, Pero digo que es para aplicarle a Hernando. Entonces, Hernando, oiga esta teoría de la lombana porque así abrió un caso. Entonces resulta que en el 2010 yo hice una ley, que no sé cuál es la ley. Entonces yo hice una ley para que en el 2021 me dieran una plata. Esa es Bueno, la teoría de la lombana. usted No, hablaba yo no me ahorita quiero de saber. Oráculo. No, yo usted, quiero usted saber. hablaba ahorita de Oráculo, no me ponga usted a opinar sobre eso porque mire. Ah, lo tú que sí- a los bandidos le pagan a los videos. No, pero Ah, lo qué que bien. yo sí le digo, doctor Armando, y que le sirva a usted de reconvención, creo que usted se equivocó enormemente. Usted tiene la posibilidad de defenderse y tiene mecanismos legales para No, eso, pero se Hernando, no equivocó los tengo. enormemente vulnerando los derechos de una mujer y de una mujer magistrada. Eso sí se lo pero tengo que ya decir todas las le veces que presentó corresponde. excusa, Ya ¿no? presenté excusas y dije que Sí, señor que pero quería esas hacer, excusas son con adenda. no las acepta. No, veo, usted, no señor, lea para que vea el trino No, que fue no. sin justificación. Bueno, a y ver, así fue hecho. ministro. Pero lo que le quiero decir es que usted dice que yo tengo derecho a la justicia y no pude acceder a la justicia. Yo no he tenido cómo defenderme, la recuso y sigue haciendo lo que quiere. Ministro. Hago lo que, o sea, no tengo nada. Una inquietud muy concreta. ¿Están avanzando en la posibilidad de que usted y otros miembros del gobierno salgan de la lista OFAC o esa causa está perdida? Pues yo contraté o busqué un abogado. Entre otras cosas tengo que hablar más con él. Creo que he hablado solamente una o dos veces con él. El trámite es administrativo. Más del 90% de la gente que está en la OFAC es porque viene de un informe de inteligencia. Este no es el caso mío. Entonces es un tema administrativo, no es civil ni penal, pero el daño es mortal. O sea, usted no sabe lo que a mí me ha tocado ¿Y hay posibilidad de salir? verdad, sufrir. Pues todo el mundo le dice a uno que no, que eso es un tema de 10 años. 10 años. Así que eso que el más berraco ha salido en 4, que hay algunos que han podido salir, pero de acuerdo a su forma o lobby de moverse con el Departamento de Estado, y yo no tengo esa capacidad de cómo moverme. A ver, Fraile, la pregunta que teníamos sobre un tema muy importante que tiene que ver además con Estados Unidos. Seguramente, el gobierno había anunciado, ministro, la presentación de un proyecto de ley para prohibir los precursores del fentanilo. Hoy se radica esa ley. Cuéntenos qué contiene y de qué manera se busca frenar es la llegada de ese químico acá, que en Estados Unidos los tiene fregados. A ver, lo que pasa es que hay unos precursores que dicen que llegan de China y en ese momento entran a México y ahí es donde están polulando los laboratorios. Por eso es que Trump ha querido y cree que debe entrar en México. Pero la información que tenemos nosotros es que el gobierno de allá, de alguna u otra forma, ha pactado, perdone que hable así, ha pactado con algunas organizaciones allá, y eso haría que buena parte de esos laboratorios vinieran a Colombia. Usted recuerda que cuando empezaron a desplegar la flota que está en el Caribe de los Estados Unidos, de los destructores y de los barcos que están ahí de guerra, hablaban de que nosotros teníamos que ver con el fentanilo y que éramos también proveedores y estábamos en esa cadena de suministrar y distribuir fentanilo. Entonces, previendo eso, se cogió en una resolución donde ya faltaban 2 o 3 precursores nada más de prohibirlos y al mismo tiempo tramitar una ley para castigar el tema, el uso, distribución, narcotráfico, exportación del fentanilo, que no lo hay aquí en Colombia, fíjese usted. Entonces, eso es primero por la sociedad, Sí. y segundo, por primera vez, prevenir
que de México no se vayan a venir todos esos laboratorios a la selva nuestra en Colombia, con lo cual tendremos el caos total. ¿Cómo va a terminar el acercamiento Maduro-Trump propiciado, entre otras cosas, por el presidente Petro, con la propuesta inclusive No, de Petro una lo que ha reunión? propuesto es que haya un diálogo, ojalá regional, como había el de Contadora en su época con Panamá, etcétera. Pero con presencia de Estados Unidos. Sí, claro, sin ellos no, casi que no hay nada. ¿Y ha habido cambio de luces desde Estados Unidos para esa posibilidad? No, pues, no lo ha habido, pero lo que sí ha habido es tratar de buscar una comunicación. Creo que esa ha sido una falla del gobierno, en el cual pues la comunicación o lo que uno ha hecho se entiende se vea completamente diferente en Estados Unidos, porque la percepción allá que hay es que el gobierno está ayudando a unos grupos disque guerrilleros, que el mismo presidente ha dicho que no son guerrilleros, sino que son carteles, y que se les está ayudando con algunos temas de proceso de paz o falta de acción, para que esa es la percepción que cuando hemos estado buscar canales de comunicación, encontramos que esa es la percepción que tienen del gobierno. Ministro, si pudiera hoy usted hablarle al oído a Donald Trump, más allá de pedirle que lo saque de la lista de la OFAC, que es otro tema más personal. Eso es lo primero que le pediría. ¿Qué sería lo segundo? ¿Qué le diría a Donald Trump? Que el gobierno y el presidente Petro no tienen nada que ver con el narcotráfico y que fue de los primeros políticos que logró desenmascarar el narcotráfico que estaba en el núcleo del paramilitarismo. Señor ministro, muchas gracias por visitarnos en Caracol Radio. No hubo más preguntas hartas. Bueno, no me quería ir, pero bueno, no tengo nada que hacer. Trabajar, ministro. No, es que no tengo nada que hacer. Para eso le pagamos. No tengo nada que hacer sino hasta las 8. Hasta luego, ministro. Usted va de impuestos, no venga a decir que nunca, jamás. Chao, ministro. Buen día. Pues, muchas gracias.